Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde estamos estudiando con el único objetivo, como en todos nuestros cursos y como en todo lo que hacemos en la Iglesia Bíblica Torrefuerte, pues el único objetivo es el poder conocer más a Dios, el poder profundizar más en el conocimiento de Dios, teniendo en claro que esto es un ejercicio más allá del intelecto, ¿no? Queremos conocer a Dios no porque lo estudiamos, queremos conocer a Dios simplemente porque lo amamos, ¿no? Y creo yo que en este sentir es que estamos trabajando este curso que es el Evangelio de Mateo, en esta que iniciamos hoy, la tercera sesión del Evangelio de Mateo. Entonces, si me permite, vamos a hacer una oración para comenzar con esta tercera sesión de nuestro curso. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, mi Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra y a través de ella poderte conocer más a ti, Señor. Porque queremos, Señor, fortalecer nuestra relación contigo y ser, Padre, hijos tuyos, hijos aceptos, hijos amados, como lo sabemos que somos, Padre. Pero, Señor, queremos profundizar nuestra relación para contigo. Gracias porque tú nunca nos niegas esta petición, porque el que busca halla. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía yo, estamos en lo que sería la tercera sesión de nuestro curso, de un total de 12 sesiones. En este curso basado en el libro Listos para el Rey de Rafael Porter en colaboración con Gabriel López. Este libro editado por Ediciones Las Américas que nos propone estas dos lecciones. Hoy estaremos entrando al capítulo número 3 de este estudio, de este comentario bíblico, que el autor o los autores han decidido llamar un sueño realizado. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Muy interesante la propuesta del título del capítulo número 3, un sueño realizado. Lo que nosotros estudiaremos aquí, si le diéramos un título un poquito más técnico, es que vamos a ver el testimonio del poder de Jesús. Recuerde usted que Mateo tiene el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías que los judíos habían estado esperando. Y entonces el Evangelio de Mateo es prácticamente la narración del testimonio de muchas personas, de muchas situaciones, de muchos factores que confirman que Jesús es el Mesías esperado. Y el tema que hoy nos ocupa es precisamente el testimonio de su poder. Pero antes me gustaría hacer un repaso de la sesión anterior. La sesión anterior habíamos hablado acerca de los estatutos que Jesús deja en claro respecto al reino de los cielos, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso al reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se ve en la necesidad de hacer esto? Porque los principales de Israel, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, enseñaban que ellos ya tenían la entrada por sus obras, llamémoslo así, cumplimiento de la ley, ¿no? Ellos se sabían que no eran perfectos, cabe aclarar, ¿no? Se sabían que no eran perfectos aunque vivían como tal, ¿no? Pero sabían que no eran perfectos, pero si me lo permite, era como una especie de sistema crédito-débito, ¿no? Donde yo hago acciones de la ley que me permite tener créditos, ¿no? Y si yo llego a fallar, entonces suelo tener débitos. Entonces, para el fariseo, la vida consistía en crecer, en acrecentar los créditos y tener la menor tasa de débitos, ¿no? Mi hermano, mi hermana, en Cristo Jesús, en el reino de los cielos, no hay crédito más que en Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien se lleva todo el crédito, ¿no?
lo que Jesús hace en el Sermón del Monte, que es el que nos ocupó la semana pasada, es que nos permite ver que nadie por su propia fuerza puede ocupar un lugar en el reino. ¿Quiénes pueden ocupar un lugar en el reino de Dios, en el reino de los cielos? Dice en otros evangelios. Bueno, pues aquellos que son doblemente aventurados, veíamos las bienaventuranzas, ¿no? Que son todos aquellos que muestran un carácter piadoso, no son aquellos que cubren ciertas tradiciones o ciertos rituales, sino son aquellos que en todos sus caminos reconocen a Dios. Eso es tener una vida piadosa, ¿no? Y entonces tienen que mostrar ciertas características, no como requisitos para entrar al reino de los cielos, sino más bien como el fruto de que pertenecen al reino de los cielos o al reino de Dios. Como es tener esta influencia, el autor propone el término influencia penetrante, es decir, estas personas que comparten o que reflejan la gloria, la naturaleza y el carácter de Dios a aquellos que están a su alrededor, eh, y lo hacen de una manera, llamémoslo así, profunda, ¿no? No es una influencia somera, donde medio hablo del evangelio, ¿no? Donde medio maquillo las cosas para que no me persigan de religioso, de fanático, etcétera. No, Jesús establece que tenemos que ser como sal, como luz, ¿no? Sal de la tierra, luz del mundo, para de esa manera poder compartir quién es Dios. ¿Por qué? Porque muchos a nuestro alrededor, no me dejará mentir, muchos a nuestro alrededor tienen conceptos muy equivocados de quién es Dios, ¿no? Y a tal grado que cuando sucede alguna tragedia, no sé, algún desastre natural o alguna tragedia causada inclusive por el mismo hombre, como pudiera ser el terrorismo, cuando las personas en medio de estas situaciones tratan de voltear a ver a Dios, piensan que Dios es responsable o que Dios es autor en parte de estas situaciones, ¿no? Y entonces se vuelve necesario que nosotros mostremos realmente quién es Dios y cuál es su rol en medio de todas estas situaciones, ¿no? Entonces Jesús deja muy en claro que no es a través de la religiosidad, no es a través del ritualismo, no es a través de la tradición, sobre todo muy marcada por los fariseos, ¿no? No, no es así. ¿Por qué? Porque eso simplemente los llevaba a una autojustificación. Señor, te doy gracias porque soy esto, soy el otro, pero te doy gracias porque no soy como este publicano, ¿no? Como este pecador, ¿no? Eso es lo que provoca cuando uno comienza a confiar en sus propias obras, ¿no? Sin embargo, Jesús habla de aquellos que, le repito, llevan una vida piadosa y que son aceptos en el reino, ¿no? Porque muestran el carácter transformado a través del mismo Cristo, ¿no? Y entonces entramos a esta sesión 3 que, les repito, los autores proponen como un sueño realizado. Eh, ¿A qué se refiere esto de un sueño realizado? En la primera sesión hablamos un poquito del contexto histórico en el cual se desenvuelve el Evangelio de Mateo y por lo cual Mateo escribe su Evangelio, ¿no? Y bueno, pues podríamos decir que en este tiempo, le decía yo, estamos pasando unos 400 años de silencio y de repente aparece Jesús, entra en escena el Señor Jesucristo desarrollando su ministerio, ¿no? Pero antes de eso, por 400 años no hay profecía, no hay revelación, simplemente se quedan profecías pasadas que hablaban de un Mesías que iba a traer un reino de paz, de prosperidad, un reino eterno, etcétera, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel vive bajo la opresión, va a vivir bajo la opresión, pues desde que es llevado al cautiverio por Babilonia, después vendrá la opresión por los persas, ¿no? Después serán los griegos y en tiempos de Jesús los romanos, ¿no? Y el judío vive con este anhelo de regresar a los tiempos gloriosos
del rey David, del rey Salomón, cuando Israel vivía como potencia, ¿no? Vivía como una nación poderosa. Entonces ellos interpretan que el regreso del Mesías será para restablecer el orden político, social y económico, que son áreas que simplemente se quedan en lo terrenal. Entonces, Cristo entra en escena con un anuncio muy importante, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. En otras versiones dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Es muy significativo esto porque lo que Jesús está diciendo es, ¿se acuerdan que los profetas hablaron de un tiempo donde vendría la salvación? Bueno, pues ha llegado ese tiempo, ¿no? Entonces, Mateo en su evangelio nos ha presentado a los testigos que pueden testificar, ¿no? Que pueden dar testimonio de Jesús como el Mesías, lo veíamos en la primera sesión, ¿no? Recordando algunos de ellos, pues estaba la genealogía, ¿no? Que testifica la línea del Mesías que se da en Jesús. Note usted que en la genealogía de Mateo empieza por Abraham, mientras que en la genealogía de Lucas él se va más lejos, él empieza desde Adán. ¿Por qué? Porque a Mateo le interesa, le repito, convencer, crear la convicción en el corazón de los judíos de que Jesús es el Mesías esperado. Entonces Mateo le escribe a los judíos, ¿no? Lucas le escribe a todo el mundo. Él es un gentil que le escribe tanto a judíos como a gentiles. Y entonces él no solamente va a dejar en claro que es hijo de David o que viene de la línea de David, el cual le hace merecedor del trono, sino que es hijo directo de Adán, ¿no? O de la descendencia, más bien dicho, directa de Adán, lo cual después Lucas nos hará ver que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que Él es el que estaba con Dios también en la creación. Entonces, en medio de todo esto, pues imagine usted al judío, ¿no? Al judío en tiempos de Jesús que en verdad está esperando el regreso de un Israel glorioso y cuando le anuncian de un Mesías, él está pensando en esta especie como de caudillo, quizá, perdón, o está pensando en una especie de un rey libertador, liberador, pero de una libertad terrenal. Cuando Jesús entra en escena, él expone la justicia del reino, le repito, sobre todo a través del Sermón del Monte, y después viene un resumen de la naturaleza del ministerio de Jesús, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Donde Mateo lo que trata de hacer es demostrar cómo Jesús sí está cumpliendo con los sueños de los judíos, pero notemos la diferencia entre los sueños o los anhelos y las expectativas. Pareciera que es algo similar, ¿no? Pero sí es diferente. Y le quiero poner este ejemplo. Creo que este ejemplo es muy bueno, es muy claro. Usted y yo, si creemos en Cristo Jesús, tenemos la esperanza de que Jesús vendrá por su iglesia. Lo dice la Biblia, lo creemos por fe. Y tenemos esa esperanza, esa es nuestra esperanza. Sabemos que en este mundo hay aflicción, el Señor Jesucristo nos lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Pero será glorioso ver el cumplimiento, por ejemplo, de lo que establece la carta a los tesalonicenses cuando habla de este arrebato, ¿no? O, perdón, mi favorito que es Apocalipsis 19, el retorno del rey, el retorno glorioso del rey, es un pasaje maravilloso, se lo recomiendo, Apocalipsis 19 del 11 al 16, ¿no? Todos vivimos con esa esperanza, pero es muy diferente a la expectativa. Si yo le preguntara, oye, ¿cómo crees que Jesús va a regresar? Entonces podemos empezar a crear expectativas. Mira, la Biblia dice esto, ¿no? Le repito, Apocalipsis 19 narra al Hijo de Dios que viene sobre un caballo, ¿no? Sus ropas teñidas en sangre, ¿no? Dice que las naciones de la tierra
le saldrán a hacerle la guerra y que él los derrotará con la espada de su palabra, ¿no? Y entonces, si yo le dijera, yo creo que el Señor Jesucristo va a pronunciar algo, que la gente, las naciones que le salen al encuentro, simplemente caerán rendidas. Pero ojo, yo aquí simplemente estoy especulando, esa es mi expectativa, ¿no? Entonces, los judíos tenían la esperanza del Mesías, pero empezaron a crear sus expectativas. Sí, yo creo que el Mesías va a llegar, porque lo dice la palabra, lo dicen los profetas, pero yo creo que va a llegar y se va a erigir como rey y va a someter a los romanos y va a conquistar otras naciones. Y entonces empezaron a caminar en expectativas. Mateo les escribe a estos judíos este evangelio para decirles cómo Jesús ha cumplido la esperanza, pero no sus expectativas. De hecho, si lo vemos, fue más fácil que los líderes, al ver las señales del poder de Jesús, le acreditaran estas señales, este poder, a obras satánicas, ¿no? Y ahí nos permite ver tristemente la fuerza de la expectativa humana. Que a veces la expectativa humana es tan fuerte que puede eclipsar la obra de Dios. Y muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque es más fuerte nuestra expectativa, ¿no? Sin embargo, el sueño ha sido realizado. Por eso me gustó mucho la propuesta de estos autores al nombre de este capítulo. Entonces, vamos a arrancar precisamente con la lectura de el capítulo 8. Habíamos visto en las sesiones anteriores, la sesión 1 fueron los primeros 4 capítulos con los testigos, los testigos de Jesús, de cómo Él es el Mesías. Y después vino la descripción de la narración del reino a partir del capítulo 5 al capítulo 7, que es el Sermón del Monte. Y entonces arranca el capítulo 8. Y vamos a ver el campo de acción en el cual Jesús demuestra su poder. Y el primero de ellos es el poder sobre la enfermedad. Porque el capítulo 8 abre narrándonos la limpieza de un leproso, ¿no? Donde el leproso busca a Jesús y Jesús es el que lanza la pregunta, ¿no? Jesús es el que lanza la pregunta si él quiere ser sano, ¿no? Y entonces el leproso le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Quiero, claro que quiero, ¿no? Sana a este leproso y lo que Jesús le pide a este leproso es que vaya al templo y que presente la ofrenda establecida en la ley por la limpieza de la lepra. Cuando en el Antiguo Testamento una persona sufría de lepra, la ley mandaba que se apartara, que no tuviera contacto con nadie, era una enfermedad muy contagiosa, que no tuviera contacto con nadie, que de preferencia las ropas fueran quemadas y la ropa que estuviese usando fuera lavada constantemente. Era un manejo sanitario muy estricto, ¿no? Pero dentro de la misma ley se establecía que cuando la persona había sanado de lepra, se presentaba con el sacerdote lo revisaba y si el sacerdote estimaba que la persona había sido sanada, entonces la persona tenía que presentar la ofrenda, una ofrenda de gratitud. Entonces Jesús le dice, eres sano, ve y presenta la ofrenda, ¿no? Pero esto tiene un propósito, ¿por qué? Porque obviamente esto va a servir para testimonio a los líderes religiosos. Porque obviamente cuando este hombre que es conocido por su lepra, llega limpio a presentar la ofrenda, lo primero que van a preguntar es, ¿y cómo es que sanaste de la lepra? También viene el pasaje, uno de mis pasajes favoritos. Usted me va a decir, ay hermanos, que todos sus pasajes son favoritos. Es que la verdad la palabra de Dios es maravillosa, pero me encanta el pasaje del centurión, donde se acerca con Jesús y le dice que tiene a su siervo enfermo.
Y vaya el corazón de este hombre. A mí me causa fascinación el centurión, porque normalmente nos pintan a los soldados romanos como rudos, como personas sin escrúpulos, casi casi, ¿no? Discúlpeme usted la comparación, eran como los nazis de la época, ¿no? Os digo, con sus respectivas diferencias, ¿no? Pero normalmente los vemos como hombres de corazón duro, ¿no? Y sin embargo, este es un hombre que se ve que está cargado, que está preocupado por su esclavo, ¿no? Y para como es la dureza quizá de un militar, y sobre todo de la época, pues, que se muera mi esclavo, me conseguiré otro, ¿no? Aquí comienzo a especular, claro, ¿no? Pero me llama la atención el que este hombre se preocupa por su siervo, tiene un corazón por su siervo, lo que me lleva a preguntarme qué haría el siervo para ganarse el corazón del centurión, de su amo. Pero el punto es que el siervo es paralítico y dice la palabra que estaba siendo atormentado, ¿no? Y entonces Jesús accede a ir con este soldado para sanar este siervo, porque era lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Si la gente se acercaba y tengo enfermo a mi hija, ¿no? O mi hija está a punto de morir o ha muerto, y se dirigía al lugar, ¿no? Y entonces Jesús tiene la intención de ir al hogar del centurión, y la respuesta del centurión es maravillosa porque dice: Señor, no eres digno de que entres a mi casa. Pero mira, yo soy hombre de poder. Yo le digo a este, ve y va. Yo le digo, haz esto y lo hace. Yo sé que si tú das la orden, mi siervo será salvo. O sea, esta declaración es extremadamente maravillosa porque efectivamente, el centurión no dijo ninguna mentira. Él era un hombre de poder. Un centurión era una persona que estaba a cargo de cien efectivos. De ahí el nombre centurión. Entonces, pues claro que era una persona que estaba acostumbrada a mandar, pero que tenía la autoridad para mandar, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es: yo soy hombre de autoridad, pero yo sé que tú tienes más autoridad. Y me encanta esto porque cuando nosotros hablamos de reconocer a Jesucristo, de reconocerlo como Salvador, es cierto, Él fue a la cruz por mis pecados, Él pagó mi deuda, pero también lo reconozco como mi Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el derecho sobre mí, que es algo que de repente a las personas les cuesta mucho. Y sin embargo, este centurión, que estaba acostumbrado a tener poder y autoridad, le fue, le fue fácil. Bueno, no sé si le fue fácil entenderlo, pero lo entendía. Y entonces es uno de los dos casos que la Biblia narra, que los evangelios narran, donde Jesús se asombra de la fe de personas. Son personas que no son israelitas, de hecho, que es el caso del centurión y de la mujer cananea. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, es lo que expresa el Señor Jesucristo de estas dos personas. También el pasaje nos narra la sanación de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro presenta un cuadro febril muy severo y entonces Jesús ora por la suegra de Pedro, la suegra es sanada y dice que inmediatamente sirve al Señor Jesucristo y a las personas ahí reunidas, ¿no? Y esto es muy hermoso porque nos deja la enseñanza de que Dios quiere nuestro bienestar. La pregunta no es, mi hermano, mi hermana, la pregunta no es si Dios quiere tu bienestar. Eso está más que claro. Dios quiere tu bienestar, Dios quiere mi bienestar. La pregunta clave es, tú, mi hermano, yo, ¿para qué queremos nuestro bienestar? ¿Para qué queremos estar bien? Porque la suegra de Pedro nos enseña que tenemos que estar bien para servir al Señor. Y ojo, por favor, que no nos gane esta perspectiva moderna, feminista o qué sé yo, donde se está estereotipando a la mujer que se ponía a servir. No, 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 no. No es a lo que se refiere el pasaje. La intención del pasaje es que una vez que esta mujer
se ve sana, se siente sana, inmediatamente se pone al servicio del Señor. Muchas veces oramos por sanidad. A veces porque tenemos una enfermedad seria, ¿no? A veces porque tenemos un malestar. La pregunta es, ¿para qué queremos estar sanos? Y no es que Dios nos niegue la sanidad si es que no le damos una buena respuesta. Le repito, Dios quiere nuestro bienestar. Lo que nos tenemos que preguntar nosotros es, ¿para qué queremos estar sanos? Muchas veces pedimos por provisión, Señor, dame un trabajo, dame un ascenso en el trabajo, dame un aumento en el trabajo, o dame un auto, o dame una casa, o qué sé yo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué quiero esta provisión? La pregunta no es si Dios quiere proveerme. La pregunta ni siquiera tiene que ser dirigida a Dios. Tiene que ser dirigida a nuestros propios corazones. ¿Para qué quiero esto? ¿Quiero la provisión para viajar y deleitarme en viajes? Creo que me faltaría entonces tener más contacto con la palabra de Dios. Quiero bienestar para, para poder estar en la fiesta, o quiero bienestar porque quiero correr el maratón y lo quiero terminar. La suegra de Pedro nos enseña que el bienestar es para servicio, ¿no? Nos da una gran lección esta mujer, ¿no? Y entonces, una vez que Jesús obra estas sanidades, dice que su fama corría por toda la región y en base a eso es que le traen a endemoniados y enfermos, ¿no? Y entonces, muy al estilo de Mateo, nos da la referencia de una profecía mesiánica, ¿no? Que es Isaías, perdón, 53:4, donde dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, ¿no? Aquí se está cumpliendo lo que el profeta Isaías habló de aquel que sería el Mesías. Bien, siguiendo adelante entonces vienen lo que sería un pasaje muy, muy importante, ¿no? La exigencia hacia los seguidores. Y esto nos habla del costo de un discipulado. Y ojo, cuando hablo de un discipulado no lo entendamos en un término académico. Mi hermano, mi hermana, todo aquel que es seguidor de Jesús es un discípulo. No es un discípulo aquel que está tomando una clase como una clase de la Escuela de Desarrollo Cristiano. No es un discípulo aquel que está teniendo una capacitación en un ministerio. No, todos somos discípulos porque todos pretendemos seguir a Jesús. Pero tiene un costo y el costo es elevado. Y no distingue estatus, no distingue posiciones, ¿no? Se acercó un escriba, y un escriba era una persona religiosa muy importante. Y entonces un escriba se acerca con Jesús y le dice, Señor, a donde tú vayas yo te seguiré, ¿no? Dime a dónde vas y yo te seguiré. Y la respuesta de Jesús es seca, ¿no? No es grosera, pero cuando digo es seca es que no tiene titubeos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿no? Las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No esperes tener ganancia, porque en eso no consiste el reino. No, no es como en la sinagoga, donde tú escriba estás acostumbrado a tener una posición importante. Porque el reino de los cielos no es de posiciones. Uno de sus propios discípulos, o sea, ya era un seguidor, dice, Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y entonces Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le soy sincero, la primera vez que leí este pasaje dije, no, Señor, esto ya es una exageración. O sea, te está pidiendo enterrar a su padre, su propio padre, ¿no? Pero cuando vi la explicación ya del contexto histórico-cultural, muchas veces el enterrar a una persona, a un familiar, llevaba muchos días, ¿no?
Llevaba muchos días en lo que se celebraban ciertas ofrendas, etcétera. Y el punto al que Jesús quiere llegar es, no pongas cosas que prolonguen el tiempo para seguir. Y sí, la realidad es que, aunque yo en la primera vez que lo leí dije, no, es que esto es muy exagerado porque estamos hablando del padre o de la madre, es que Jesús es algo más importante que nuestros padres. No se trata de que descuidemos de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra pareja por seguir a Jesús, pero tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que ser muy conscientes de que Jesús está muy, pero muy por encima de ellos. Y entonces, este costo del discipulado, estas exigencias que Jesús plantea a sus seguidores, no son otra cosa sino la advertencia de tener una correcta convicción y un transparente compromiso. Viene lo que sería el testimonio del poder sobre la naturaleza y sobre los demonios, ¿no? Seguimos ahí en el capítulo 8, el pasaje de la barca, donde de repente viene una tormenta y entonces los discípulos, muy espantados, despiertan al Señor, Señor, perecemos. Y entonces Jesús se refiere a ellos como hombres de poca fe y da una orden al viento y al mar y esto se calma, ¿no? Y la reacción de los discípulos es de temor. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Porque ellos todavía tenían la idea de que era un profeta más, como un Elías, como un Eliseo, un profeta que está haciendo señales de sanidad, etcétera, y no rebasa más allá de la humanidad. Que sí es cierto, está obrando cosas sobrenaturales, pero ellos lo veían como por la ayuda de Dios, como ayudó a Elías, como ayudó a Eliseo, etcétera. No estaban conscientes de que estaban al lado de Dios mismo. Entonces, trate usted de estar en el lugar, trate usted de estar en la barca. Está siendo azotada por una tormenta y de repente el Señor Jesucristo se para y dice la palabra que reprende a la tormenta. O sea, casi casi regaña a la tormenta, estate quieta, no sé cómo lo habrá dicho, disculpe, pero debió haber sido muy impactante, ¿no? Porque dice que inmediatamente viene una gran bonanza. Y uno entiende la reacción de los discípulos. ¿Quién es este hombre que simplemente con la orden de su voz se calmó la tormenta, se calmaron los vientos, se calmaron el agua? Mi hermano, mi hermana, yo doy la orden y ni mis hijas me hacen caso. Yo doy la orden y ni mi perro me hace caso. De repente, este hombre se levanta, da una orden y el viento y el mar se calman y no solamente se calman, sino que viene una gran bonanza, ¿no? Viene una tranquilidad casi casi de cuadro, de pintura. Es el Hijo de Dios. Y dice el pasaje que llegan al otro lado del mar y entonces les salen al encuentro dos endemoniados que tenían fama de no poder ser controlados. De hecho, dice la palabra que la gente evitaba ese camino. Y le salen al encuentro a Jesús, lo confrontan, ¿no? Y las preguntas que le hacen son dos preguntas muy interesantes, ¿no? Jesús, hijo de David, el reconocimiento se nota. ¿Por qué te metes con nosotros? ¿Por qué te entrometes con nosotros? Dice una versión. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Dice la Reina Valera, ¿no? O sea, ¿por qué vienes con nosotros, contra nosotros? ¿Por qué te metes en nuestra rutina? Has venido a atormentarnos antes del tiempo establecido. Me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Has venido a atormentarnos antes del tiempo establecido. Los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo ellos le llaman Hijo de David, reconociendo el Mesías. ¿Por qué te metes con nosotros?
Yo le apuesto que hubiese pasado cualquier mortal, usted y yo, y estos dos endemoniados nos hubiesen revolcado. Pero ante Jesús ellos se ven limitados. Podemos leer entre líneas en la pregunta, ¿por qué vienes a hacernos daño? ¿Acaso ya nos vas a atormentar antes del tiempo en que se ha establecido que seremos atormentados? Leamos Apocalipsis y ahí entenderemos. Y entonces Jesús obra ahí una liberación donde manda a que estos demonios se vayan a un hato de puercos, ¿no? Un hato de marranos, y estos marranos corren y se tiran en un despeñadero. Y es gracioso porque la gente del pueblo se atemoriza y le piden que se vaya. Y a veces creo yo que las personas podemos ser así. De repente Dios obra algo en nuestras vidas que si no lo logramos ver con los ojos de Dios, muchas veces no lo vamos a entender. Y quizás hasta en nuestro corazón estemos pidiendo porque Dios salga de nuestra vida. Señor, no me pidas esto. Señor, esto no te lo puedo entregar. Y ahí creo que sí tenemos un serio problema. Somos como este pueblo que pese a que Jesús obró una liberación que también les beneficiaba a ellos, dice la palabra que no podían pasar por ese camino porque siempre salían estos dos endemoniados. Entonces Jesús está resolviéndoles ese problema. Y lo único que ellos vieron fue el alboroto de los puercos que se despeñaron. Eso fue lo único que vieron. Y a veces Jesús está obrando en nuestras vidas y nosotros simplemente vemos lo colateral y no logramos distinguir el propósito divino. Jesús tiene poder para perdonar pecados, le llevan un paralítico, ya estamos entrando al capítulo 9 y entonces Jesús, es muy lindo el pasaje porque las personas llevan a este paralítico con la intención de que sea sano. Y Jesús no declara primero la sanidad. Jesús le dice que sus pecados le son perdonados. Y obviamente esto enciende la mecha de los religiosos, ¿no? Los escribas, los sacerdotes le toman por blasfemo. ¿Quién es este para perdonar pecados? Pero dice la palabra, ellos no lo externan, ¿eh? Ellos lo piensan, pero dice la palabra que Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, entonces viene la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a esta persona que se levante y camine o decirle que sus pecados son perdonados? Ante la lógica humana, lo más fácil sería decir, no, pues que se levante y camine, porque solamente Dios perdona pecados. Y ellos no reconocían en Jesús a Dios, al Hijo de Dios. Entonces Jesús dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y anda. Entonces, Mateo nos permite ver aquí la demostración de que sanidad y perdón van de la mano en el ministerio de Jesús. Jesús no vino a sanar por sanar. Jesús vino a sanar para restaurar, para trabajar un problema que es el problema. Mi hermano, mi hermana, tú y yo teníamos un problema y nuestro problema no era el cáncer, no era la adicción al alcohol, no era la deuda, no, mi hermano, eso fue uno de tantos problemas. Me atrevo a decir, esa era la consecuencia del problema. Nuestro grave problema es que estábamos muertos por el pecado. Jesús vino a resolver ese problema dándonos vida eterna. Por eso es que Jesús, cuando le traen al paralítico, él no empieza a analizar, ay, ¿por qué quedaría paralítico este hombre? Oiga, ¿no se les cayó de niño? No, no, Jesús, él va directo a lo que es necesario. Te digo que tus pecados te son perdonados. Nótelo, siempre Jesús hace eso. La mujer que toca el borde de su manto, lo vamos a ver más adelante, ¿no?
lo primero que dice Jesús es, tus pecados te son perdonados, porque esa es la necesidad primaria. Y su facultad para sanar nos da la evidencia de su poder para perdonar pecados. Esa era la intención para con los escribas ahí presentes. Tiene poder para cambiar vidas. Y Mateo aquí se pone como ejemplo, ¿no? Donde narra su llamado, que él está en la mesa cobrando los impuestos. Y entonces Jesús le llama, ¿no? Y dice que inmediatamente le sigue. Esto se da en un entorno de rechazo. Porque Mateo es un publicano, es un cobrador de impuestos que son odiados por los judíos, considerados ladrones, impuros, etc. Son traidores porque son judíos que trabajan para el sistema romano. Y entonces que Jesús tome por discípulo a uno de estos traidores, y no solamente eso, sino que se junte con sus amigos traidores y coman juntos, es un escándalo para el fariseo. Y el fariseo, pues, no logra ver la importancia de la restauración de las personas. ¿Por qué? Porque ellos, les repito, tenían por prioridad cumplir la ley. Y viene la cuestión a Jesús. ¿Cómo el maestro, aquel que se dice el Hijo de Dios, come con pecadores? La respuesta de Jesús es curiosa, es un dicho, es un refrán muy viejo, ya lo usaban los griegos en el movimiento cínico. Este dicho de los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No es una autoría de Jesús esta frase en ese momento, ya era un refrán conocido, pero es una cachetada con guante blanco que te contesten con un refrán muy conocido también de un pueblo considerado pagano por los judíos. El problema del fariseo, del sacerdote, del escriba, es el problema que muchas personas siguen teniendo hoy en día, aún dentro de la iglesia cristiana. Y es que se concentran en los deberes externos. Por eso las palabras de Jesús siguen teniendo valor y siguen resonando en nuestros oídos hoy en día, también dentro de la iglesia cristiana. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús está estableciendo que antes que el sacrificio hay algo más importante, que está por encima del sacrificio. El sistema ritualista fariseico, el sistema ritualista judío se centró en cumplir el sacrificio tal y como estaba descrito desde el éxodo en la ley. Entonces Jesús vino a recordar que la ley está por una causa mayor, que es la misericordia. La misericordia de Dios para con nosotros y la misericordia de nosotros para con otros. Entonces Jesús exige misericordia por encima del sacrificio. Bien, entonces viene el poder sobre la tradición. ¿Por qué? Porque él es cuestionado porque él y sus discípulos no ayunan. Sin embargo, ojo, esto es muy interesante porque la pregunta no es de los fariseos. No son los fariseos quienes le cuestionan, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? De hecho, la crítica viene de parte de los discípulos de Juan el Bautista. Nosotros y los fariseos, dice la palabra, se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, nosotros y los fariseos ayunamos, sin embargo tú y tus discípulos no ayunan, ¿no? Y entonces, muy a su estilo, Jesús utiliza ilustraciones para mostrar el nuevo plan por encima de de todos estos ritos, ¿no? Y entonces utiliza la ilustración de una boda, donde dice, ¿pueden los invitados estar de luto en una boda donde el esposo está presente? Tendrían razón para ayunar temiendo al Hijo de Dios entre ustedes, pero llegará el día en que el esposo será quitado, y entonces sí será comprensible que ayunen. Cristo es mayor que toda tradición. Y entonces Jesús vuelve a dejar en claro lo obsoleto, lo inútil del rito, de la tradición, ¿no? Donde habla, no puedes tomar una tela vieja
y ponerle un parche o un remiendo de tela nueva. No puedes tomar vino nuevo y vaciarlo sobre odres viejos. Si tú tomas una tela que es vieja y le pones un parche nuevo, esa tela vieja va a terminar rasgándose. Es necesario cambiar toda la tela. Tú no puedes tomar un odre viejo, que es una especie de recipiente de cuero, se hacía de cuero, de piel, que con el tiempo se picaba, ¿no? Y por muy buen vino que tengas y por un vino recién hecho, pues simplemente el odre no lo va a aguantar. Es necesario cambiar todo el odre. Mi hermano, mi hermana, en Cristo es necesario hacer toda una reforma en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no caminar en un cristianismo con remaches. Es interesante la enseñanza del pasaje. Jesús muestra el poder sobre la muerte, porque entonces se acerca el líder de la sinagoga, que es Jairo. Mateo no nos da el nombre, lo sabemos por otros evangelios, donde es este líder de la sinagoga, es uno de los principales de la sinagoga, o el principal de la sinagoga, que él es quien busca a Jesús. Y en Mateo nos dice, Señor, mi hija ha muerto. En otro evangelio, si no me equivoco, en el de Lucas, dice que la hija está enferma. Pero en Mateo, Mateo nos refiere que Jairo ha declarado que la hija ha muerto. Sin embargo, dice, ven y pon tu mano y vivirá. Note la diferencia, por ejemplo, con Lázaro. En el evangelio de Juan, le mandan a decir a Jesús, María y Marta le mandan a decir, tu amigo Lázaro, el que amas, está muy enfermo. Cuando llega a casa de Lázaro, sale al encuentro María, sale al encuentro Marta, le dicen, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no estaría muerto. Note la diferencia, ¿no? Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto. ¿Pero qué dijo Jairo? Mi hija ha muerto, pero ven y pon tu mano y vivirá. Quizá Jairo estaba pensando en ora por ella para que su alma tenga vida eterna. Quizá Jairo sí tenía la esperanza de que la hija resucitase. Pero en el camino, a casa de este principal de la sinagoga, la gente se le agolpa porque quiere pues buscar el favor divino, y entre ellos hay una mujer que sufre de una hemorragia, ¿no? Por 12 años. Y la Biblia es explícita, es una hemorragia en sus partes íntimas. Y dice que gastó toda su fortuna en médicos y nadie la había podido sanar. Y entonces esta mujer piensa, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo logro eso, sé que seré sano. Y entonces es muy hermoso porque Jesús lanza una pregunta que a ojos de cualquiera, o más bien dicho, oídos de cualquiera son absurdos, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Los mismos discípulos dicen, Señor, la gente nos aprieta y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Si es que sentí que salió poder de mí. Y le repito, lo primero que le dice esta mujer es, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús va a lo que es prioritario. Y este pasaje donde de repente Jesús se detiene por este incidente con esta mujer, termina en la casa de Jairo, donde ya hay un funeral y donde Jesús hace una declaración. La niña no está muerta, simplemente duerme. Y es una declaración que causa gracia en la gente, o más bien no gracia, burla, ¿no? La gente se ríe de él. Sin embargo, la toma de la mano y la niña resucita. Él se detuvo en el camino porque una mujer lo tocó para ser sano. Y sin embargo, sí llegó a casa de Jairo y pasó lo que Jairo había pedido, ¿no? Pon tu mano y vivirá. No sé si era la expectativa de Jairo, pero Jesús lo hizo. Entonces, este pasaje nos enseña que el tiempo no es impedimento para la obra de Jesús. Y obviamente con esto, pues, la resurrección es de los milagros
más, pues más vistosos, más poderosos, no sé cómo decirlo, ¿no? Y entonces aquí es donde la fama de nuestro Señor Jesucristo se extiende en gran manera. Hay poder sobre la ceguera y la mudez, le siguen dos ciegos, donde le van gritando a Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Note cómo la misma gente lo va reconociendo como esta línea mesiánica, o al menos esta línea real. Entonces Jesús los sana, pero les pide no contar a nadie el milagro. Y no es por otra cosa, Jesús no tenía nada que esconder, pero lo que Jesús quería era evitar que la gente lo siguiera por ver lo sensacional, lo que llamamos el sensacionalismo. Le llevan a un mudo que está poseído por un demonio, que es el que no le deja hablar, y entonces Jesús expulsa al demonio y el hombre vuelve a hablar. Y ante estas dos situaciones, con los dos ciegos y con el mudo, hay dos reacciones. Por un lado, el pueblo está diciendo, es que nunca se ha visto en Israel cosa semejante. Pero por otro lado, la justificación de los sacerdotes es que por Belcebú, por el príncipe de los demonios, es que echa demonios, ¿no? Triste la reacción de los líderes. Jesús muestra compasión por las multitudes, porque en estos recorridos que él hace, él va enseñando, va predicando, va sanando, y entonces observa a la multitud y dice que tiene compasión de ellos porque están como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque los pastores espirituales no están haciendo su trabajo, ellos están más preocupados por seguir sus intereses. Y entonces Jesús se topa con un pueblo abandonado. Y entonces le dice a los discípulos, oigan, el trabajo es mucho, la mies es mucha. Oren porque el Señor envíe más obreros al trabajo. Viene el llamamiento de los discípulos, es prácticamente todo el capítulo 10, donde digamos que es una respuesta a la misma petición que Jesús acababa de hacer. Rueguen porque el Padre envíe más obreros a la viña, a la mies. Entonces, una vez que Jesús ha hecho esta oración, empieza también a trabajar sobre los discípulos, ¿no? Y esto es muy padre porque es esta enseñanza de orando y trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, al Padre le pide que envíe más obreros, pero también Él comienza a hacer su parte, empieza a instruir a los discípulos, les da autoridad y los envía. A partir de ahí se vuelven apóstoles, ¿por qué? Porque ya son enviados, ¿no? Y entonces, no solamente eso, sino que dentro de la instrucción da la advertencia de acontecimientos futuros donde establece que la situación no va a ser fácil, van a sufrir persecución, van a sufrir hostilidad, ¿no? Donde dice, ¿ustedes piensan que yo he venido a traer paz? No, de hecho, he venido a traer disensión, espada. En el Evangelio de Lucas dice, incluso en un hogar, dos estarán contra tres y tres contra dos por causa mía. Sin embargo, les anima a no tener temor y que habla de la importancia de confesarlo delante de los hombres. Los anima con la recompensa eterna de que a cualquiera que los reciba a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Y los discípulos siguen adelante, ¿no? Y esto nos muestra también el testimonio de los discípulos de que Jesús es el Mesías, porque pues cualquiera podría haber dicho, no, sabes que no me conviene, no es lo que estoy buscando. Sin embargo, pues tenemos todo el trabajo de los apóstoles, no solamente en la predicación del Evangelio, sino en la Escritura. Para terminar, mis hermanos, pues obviamente nos tenemos que llevar muchas preguntas para reflexionar con nuestro diálogo. Hablábamos del sueño que Mateo nos deja claro que Jesús ha realizado. Jesús realizó esta esperanza, pero no la expectativa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su expectativa de Jesús en su vida? Yo sé que usted tiene esperanza en Jesús, pero ¿cuál es su expectativa? Ante tantas evidencias de poder que acabamos de ver, ¿no?
¿Hay algo que usted esté enfrentando, que quizás está usted enfrentando en sus propias fuerzas y le ha faltado fe para dejarlo en Cristo Jesús y que sea Cristo a través de su poder el que traiga la solución? Ante todas estas evidencias, ¿cómo está usted respondiendo a Jesús? ¿Estaría usted dispuesto a pagar el precio? ¿Dejar que los muertos entierren a sus muertos? ¿Seguir a alguien que no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza, como se lo contestó al escriba? ¿Jesús está cambiando su vida como cambió la de Mateo? ¿O prefiere pedirle a Jesús que se retire un poquito más para allá, como lo pidieron aquellos hombres de los endemoniados gadarenos? Bueno, le dejo esto para que lo reflexione y vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Le agradezco mucho. Vamos a hacer una oración para dar gracias por esta sesión y recuerde que lo esperemos, lo espero, más bien dicho, para lo que sería la cuarta sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, mi Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la manifestación de su poder, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros, Señor, a poder testificar de Él. Padre, ayúdanos, Señor, a poder caminar confiados en aquel que tiene todo el poder y que tiene todo el respaldo tuyo, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mi hermana, nuevamente le reitero la gratitud y nos estamos viendo para lo que será la cuarta sesión. Dios le bendiga.